damos nuevamente la bienvenida a este programa a Jan Schmidt. Él es director del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas, que es un asunto que realmente a mí me ha llamado la atención. Mi conocimiento llegaba en cuanto al asunto del delito, de que el delincuente era apresado, cumplía su pena y en ese proceso era reintegrado a la sociedad, ¿no es cierto?, para cumplir una función productiva y regresar a su vida normal. Si he entendido bien, la práctica restaurativa significa no solo que el autor de un daño, de un delito, regresa a la sociedad, sino también regresa a la sociedad y se reconecta con aquel a quien él causó el delito, ¿no? Explíquelo usted mejor que yo. Exactamente, bueno, hay distintos modelos de justicia. El modelo típico es el modelo retributivo, es decir, punitivo, castigador. Para usar palabras simples, tú la haces, la pagas. Es decir, haces un mal y pagas con otro mal. Es decir, has hecho sufrir a una persona, ahora te toca sufrir. Y muchas veces termina con una privación de la libertad. Eso es un modelo. Es decir, haces algo mal y pagas con otro mal, diciendo la privación de la libertad. Que yo sepa, un mal más un mal no hace un bien, sino un mal mayor. Es decir, hay que visitar nuestras cárceles para saber que difícilmente rehabilitamos a las personas y que cuando salen de haber terminado su pena, es decir, sufrido adentro, no salen mejor y buenas personas, etc. Muchas veces les cuesta reinsertarse, están rechazados por otras personas y es un modelo que no funciona. Cuidado, no quiero decir que no tenemos que tener cárceles, necesitamos cárceles, pero poner adentro los que realmente merece y no mezclar el que roba un celular con el que mató a uno o a dos. El otro modelo es un modelo con una visión más tutelarista, es decir, paternalista, y sobre todo con los jóvenes. Un joven que roba, que asalta, por ser menor de edad podríamos tener como una actitud diciendo, pobrecito, no es su culpa, viene de una familia disfuncional, la mamá es ausente, el papá es delincuente, está internado, no es su culpa. Es como lo protegemos y lo sacamos de su familia y lo internamos para que el Estado se ocupe de él. Y muchas veces termina también en un centro juvenil, bueno, un centro de internamiento. Otro modelo que ha sido progresando es el modelo de, yo lo llamo de justicia rehabilitativa, donde todo el esfuerzo, con muy buena intención, es de acompañar al delincuente, si lo llamamos así, o al ofensor, para que él pueda tener acompañamiento, guías, para que vuelva un hombre de bien y que toma el buen camino. La idea es buena, pero tiene un gran defecto. Si yo estoy poniendo, o el Estado está poniendo profesionales y todo eso para corregir a esa persona con toda buena intención para que esa persona se transforme de una persona con un mal comportamiento para que sea una persona positiva para la sociedad, que es muy bien, perfecto, pero si nos ponemos en el lugar de la víctima, yo no voy a entender, yo voy a decir, yo fui la persona que ha sido asaltada y todo el apoyo le estamos dando al que me asaltó. Es decir, le van a poner una psicóloga, trabajador social, le va a ofrecer tal o tal programa y le va a decir, eso no funciona. Eso es el mundo al revés, es decir, él roba, asalta y lo ayuda para que se reinserte a la sociedad. Y a mí me olvida. Y ahí viene justamente la justicia restaurativa, que toma en cuenta justamente las necesidades, los intereses de la víctima, que finalmente la persona, la justicia es eso, es decir, hay que dar justicia y hay varias formas, o tú
toma en cuenta mis necesidades y reparas el daño que me has ocasionado, o te mando a la cárcel y vas a sufrir ahí adentro, y cuando sales sale peor. Entonces, ¿cuántas víctimas le gustaría poder encarar y decirle cómo ha sufrido lo que es para él sufrir de un asalto, etcétera? Por supuesto que no es necesidad de una preparación, necesidad de un mediador para que pueda hacer eso, pero para una víctima de poder explicarse lo que ha sentido, ayuda muchísimo a ella de sacar lo que hay adentro y decir, yo quisiera que por lo menos lo mínimo es disculpas, o que me reintegre lo que hay, o que hagas una prestación de servicio a la comunidad, que has hecho algo mal, ahora tiene que reparar este mal haciendo un bien para la comunidad, y que puede ser pintar paredes, arreglar parques, y que hay un equipo de acompañamiento de esas personas, pero has hecho algo mal, quiere reparar, reparando, haciendo el bien. Así es realmente justicia. Y la justicia restaurativa es justamente tomar en cuenta el daño de la víctima y ver si hay posibilidad de reparar ese daño, y, como le comentaba ayer, si hay posibilidad incluso de restablecer las relaciones de que esa persona se ha reintegrado en la sociedad. Doy un ejemplo. En los países musulmanes, la ley es la Sharia, que tiene cosas muy buenas y cosas muy duras. Por ejemplo, cuando hablamos de los ladrones, en la Sharia le corta la mano a los ladrones, y ahí como si lo marcan, como marcábamos a los esclavos con un hierro caliente. Ahí lo cortan la mano, y decir que la persona manco ahí, como si ya estaba marcado de la sociedad. Y le hago la pregunta, ¿usted cree que al ladrón, a la persona que roba, si yo lo corto su mano, ¿usted cree que va con eso a ser una persona de bien? Por haberle cortado la mano, que le voy a transformar en una persona con buen comportamiento. Por supuesto que no, sino que le transformo en un ladrón manco. Es decir, sigue ladrón. Y yo me recuerdo en una entrevista justamente con un periodista en Lima, le había contado eso, y él tuvo, no sé, me movió mucho, porque él dijo algo que no me gustó mucho, pero me dijo, pero por lo menos con una mano va a robar menos. Y le decía, bueno, podemos ahí un poco reír del sarcasmo, pero no queremos llegar a eso. Lo que queremos llegar es que la víctima sea tomada en cuenta. ¿Cuántas víctimas no van a denunciar a la policía? Y muchas veces porque la policía no la atiende bien. ¿Por qué está aquí, señora? Bueno, acaban de asaltarme, me robaron la cartera, el celular, y tal, etcétera. ¿Y dónde eso? Bueno, fue en tal avenida. Pero señora, usted sabe que ahí no tiene que andar por ahí a tal hora ahí con su... Pero la gente tiene libertad de andar donde quiera y llamar por teléfono donde quiera. Es decir, como si al final la respuesta del policía es casi decirle que usted lo ha buscado, usted fue el que buscó esas cosas, como si fuera la persona que buscó a que la asaltaron. Es decir, que las víctimas al final ya no van a quejarse porque saben que no va a pasar nada. Y lo que se busca con la justicia restaurativa es justamente, y ahí con profesional preparado, es el acercamiento tanto de la víctima como del victimario, y de ver qué posibilidad hay de poder reencontrarse y que cada uno puede expresarse. Eso significa que hay que modificar toda la lógica y la ideología que mueve los sistemas penales, jurídicos, la tradición en el trato de las conductas antisociales. ¿Es una revolución en eso? Yo no diré una revolución, pero es un cambio, tiene razón en lo que dice, un cambio de chip, de mentalidad, de manera de ver. Es decir, que uno, pensar que no todas las personas, pero en general la mayoría de las personas puede cambiar, si le damos la oportunidad y si hay un seguimiento. Otra cosa que muchas veces digo, si la persona misma no quiere cambiar, no quiere, porque hemos encontrado nosotros ofensores
que se podíamos trabajar, darle oportunidad, eso, ayuda. Le digo, le pueden dar 1000 profesionales de primer nivel. Si esa persona ha decidido no cambiar, están perdiendo dinero, tiempo con esa persona. ¿Esa es una realidad? Eso es una realidad, existe. O sea, hay gente que es Que no quiere, imposible cambiar, que lo pueden no quiere. poner, no, que lo pueden poner lo que quiera y tal, y no va a querer cambiar. Es más fácil robar que otra cosa. Y incluso va a tardar. Nos han pasado, hemos encontrado. Afortunadamente es un porcentaje menor. Hay un gran criminólogo que decía, un criminólogo estudia el crimen. ¿Por qué la gente hace delitos? ¿Por qué la gente hace crimen? Hay un gran criminólogo australiano que hizo la pregunta al revés. Y usted no creo que me puede contradecir a esa persona. Él hizo la pregunta al revés, diciendo, ¿por qué la mayoría del tiempo, la mayoría de la gente hacen las cosas correctamente? Si vemos ahí andando en la calle, estando en la plaza aquí en Chiclayo y tal, yo tengo 2 días aquí y andando he saludado a la gente, veo a la gente muy amable, etc. Es decir, que la mayoría de las personas son personas de bien. Y es un porcentaje menor de gente que sí actúa muy mal. Que actúan mal, que son peligrosos incluso. Ayer estábamos hablando fuera de antena de ese joven que está internado, y yo lo he comentado, es muy grave ese joven Gringallo, un sicario, que da realmente miedo, que definitivamente él, yo diría incluso que es un caso psiquiátrico, psicópata, y definitivamente esa persona debe estar en un lugar encerrado y con un acompañamiento, hasta medicación, etcétera, definitivamente. Pero no quisiera que todo el mundo piensa que cualquier persona que asalta o que roba es del mismo. No quiere decir, no hay que tener miedo y tal. No, hay que tomar en cuenta que eso está pasando. Le digo, cada vez más vemos que en las bandas criminales hay menores insertados. Si le pregunto a usted, ¿por qué creen que cada vez más las bandas criminales reclutan a menores? La mayoría del tiempo, ¿sabe cuál es la respuesta que me dan? Porque las leyes para los menores es blandas, son pocos años de internamiento, etc. Lo que es cierto, eso, es más suave, digamos, para los menores, las penas. Pero la razón no es esa. Porque las bandas criminales no le importa que el menor haga 10, 20 o se pudre en la cárcel. Lo que le interesa cuando contacta al menor es que el menor no tiene la madurez para reflexionar a veces de la consecuencia del acto que va a hacer. Le falta todavía pensar y saber la consecuencia. Los menores en general son en búsqueda de identidad y que lo reconozcan como persona. Entonces, cuando uno quiere ser uno de los duros, quiere entrar en nuestra banda y hacer algo más, entonces aprovechan de eso que él busca justamente como un reconocimiento, ahí negativo, pero decir, yo soy de la banda tal y yo sé matar, yo sé robar, yo sé violar, etc. Para ellos es un reconocimiento. Esas son 2 razones. Y la tercera razón es una relación de poder en la banda criminal donde hay adultos que usan menores al momento de compartirse el botín. Yo tengo poder, yo soy el adulto, yo tengo más fuerza, más amenazas y voy a decir compartimos. 10 soles para ti y 100 para mí. Y no discutes, si no fuera o te mato. Esas son 3 razones por las cuales cada vez más las bandas criminales usan a los menores. Y no porque los menores le van a dar menos años de encarcelamiento, eso es lo que muchos piensan. Son más manejables. Son mucho más manejables. En el argot de la cárcel se llama, le comen el casco. Exactamente, ¿No es cierto? Exactamente. Yo te digo porque en un momento yo en la Universidad Nacional Pedro de Gallo he trabajado en la Oficina de Protección Social. Siguen ellos trabajando, un amigo Jorge Vil que está ahí, y fuimos a Pixi. Y precisamente buscábamos qué cosa decirles. Entonces, Jorge Vil, que es un cristiano, ¿no? Entonces él iba por el lado de Cristo, ¿no? Etcétera, el mensaje de amor, principios, ética, ¿no? Y yo me dediqué a otra cosa, a el problema del costo-beneficio.
sea, yo les demostraba que la mayoría de ellos eran malos ladrones, que por qué no se dedicaban a otra cosa. Porque para ser un buen ladrón, el robo que tú haces tiene que darte a ti como utilidades en líquido, en metálico, alrededor de 15 a 16 mil soles. ¿Por qué? Les hacía el cálculo. ¿Cuánto necesita cuando lo capturan a un ladrón, le dicen, lo hackea la policía? Él tiene que tener determinada cantidad de dinero para que el parte sea un poco más suave. Exacto. Cuando van al juzgado, tienen que tener otro poco de dinero para que sea más suave. Cuando ellos suben, o sea, le llaman ir a la Corte Superior, también necesitan dinero para, ¿no? Cuánto cobra el abogado, las cosas que hay que aceptar las manos, etcétera, la coima. Cuando llegan a la cárcel tienen que pagar por la ubicación, le venden la frazada, le venden el colchón, le venden el cordón, es un poco... Hasta la celda se alquila. ¿No? Todo se alquila. Hay que pagar limpieza, etcétera. Entonces yo le decía, más o menos, ¿cuánto tiempo estamos ustedes presos? Van a estar tantos. El ladrón calcula, va a estar 2 años. Entonces, ¿cuánto ustedes deben dejar en su casa durante 2 años? ¿No? ¿Cuánto gastan tanto, el colegio, el uniforme, etcétera? Entonces, hacíamos un listado, un balance que decía, bueno, si tú robas y lo que te produce no es más de 15 o 16 mil soles, mejor no te metas a robar, ¿no? Entonces, mucha gente me decía, doctor, pero nunca nos han hablado así. Entonces, era un poco para desanimarlos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, si quiere ser ladrón, pues sea un buen ladrón y roba bien. Porque la mayoría son chicos que le llaman atorrantes, ¿no? Sí, exacto. O sea, le roban al vecino, le roban la ropa, le roban los zapatos, le quitan el celular a la vecina, a la chica del barrio, ¿no? Entonces son ladronzuelos de poca monta, diferente al faite, ¿no? Exacto, el faite es la persona ya es un ladrón profesional, ¿no? De ellos, entonces, ¿qué papel en este caso puede cumplir la justicia restaurativa para esta mayoría de pequeños delincuentes que en realidad no sé qué hacen, no sé por qué se meten en ladrones y son malos ladrones? No, pero la ventaja de usar el modelo restaurativo es justamente que la privación de la libertad sea el último recurso, sea la última opción. Y como le comentaba ayer, lo que se busca es, cuando se pueda, es trabajar en libertad. Pero digo, trabajar con un acompañamiento serio, etcétera, y no dentro de la cárcel, porque si no tenemos nuestras cárceles, y yo las visité, la mayoría en el Perú, no como preso, más bien profesionalmente dentro de mi trabajo, pero las visité, no quisiera ni pasar ni una noche en ninguna de ellas, la verdad que cada vez que salgo de una, me digo, ¿cómo puede ser que uno puede pensar rehabilitarse en eso? O más bien ganar capacidades, porque es sobrevivir y a veces pelear para sobrevivir. Es decir, uno no cambia, pero cambia negativamente y sigue marcando. Entonces, lo importante es decir, la cárcel realmente como último recurso y para la persona que lo merece. La cárcel no rehabilita a nadie. No, pero si tuviéramos una cárcel donde hubiera mucho menos gente, profesionales, honesto, trabajador social, psicólogo y tal, yo creo que algo habría, porque tampoco podemos dejar en libertad a una persona que mata a uno o que viola a una chica. Eso todo el mundo en libertad, yo no creo que podríamos, eso sería para mí demasiado permisivo, hay que trabajar. Pero me parece que hay a veces un pensamiento todavía muy punitivo, muy castigador, que para cualquier cosa mandamos a todo el mundo. Entonces, las cárceles son repletas y se vuelve como una pequeña sociedad negativa, que cuando sale finalmente no para de bajar el número, al contrario va. Bueno, ¿y cuál es la solución? Piden construir más cárceles. Y puede en Perú construir 10 cárceles más este año. Yo le aseguro que antes de terminar de ser construidas ya estarán llenas, porque los jueces van a saber, hay espacio y van, para cualquier cosa lo vamos a poner y llenar y llenar y llenar y volvemos al mismo problema. Lo que pasa es que no vamos a la cárcel por toda la vida, algunos sí, pero la mayoría no. Y si ahí de adentro aprenden más a ser mejor ladrón, regresan a la sociedad. Y muchas veces lo decimos nosotros de la víctima,
podemos, si lo mandamos a la cárcel, no sé si usted va a ser resarcida por el daño que le ha hecho, cuando él va a regresar en su barrio, que lo va a ver si usted va a estar tranquila, y quizás hay otra forma de actuar, ¿no? Bien, este tema es apasionante. Yo he hecho trabajo en la cárcel. Sabes que en la cárcel se respira miedo, ¿no? Se respira Dolor, pena, angustia, sobre todo miedo. Y todos son fieras porque todo el mundo se protege. Bueno, es un tema que da para mucho. Te Que por agradezco una mucho. próxima vez podemos... No, ver, puede yo vengo- regresar, no hay ningún problema. Este Ya, es un tema apasionante, no hay ningún perfecto. problema. Te agradecería mucho si tienes Le agradezco tiempo, mucho regreses. por el tiempo también. Gracias. Gracias. Una pausa comercial y regresamos con más cosas de interés. Permiso.